Buen día, gente, ¿cómo están ustedes? Otra charla más de Postdata, hoy con un invitado muy especial, que es un compañero de nuestra oficina. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? Hola Mirta, buen día Ale, ¿cómo andan? Muy ¿Todo bien? bien. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar acá. Bueno, te agradecemos que hayas venido. Nosotros lo invitamos a él justamente porque es uno de los asesores pioneros de la oficina, que hace 8 años que estás, Sí, 8 años, desde que abrió la oficina. desde que abrió la oficina. Y generalmente todos nosotros cuando nos ofrecen un terreno a la venta, lo consultamos, porque él hace 3 años se recibió de martillero público. Sí, me recibí de martillero, hice también cursos sobre desarrollos y bueno, investigué y me capacité también bastante sobre el tema porque bueno, es algo que siempre me interesó. Claro, y él entiende mucho de prefactibilidad y nosotros estamos encima de él siempre cuando, ay, Nacho, esto está bien. Si bien hay arquitectos que hacen prefactibilidad, él lo hace muy bien, entiende mucho y siempre las consultas de todos nosotros hacia vos son muchísimas. ¿Qué sería una prefactibilidad? Sí, déjame primero aclarar, siempre yo hago por ahí el primer estudio desde un lado más comercial, analizamos bien los números, pero una vez que se avance y a la hora de ofrecer siempre un terreno, ya la prefactibilidad hay que hacerla por ahí con un especialista que esté capacitado, Sí, un que tenga arquitecto, el título, un generalmente. arquitecto que ya te haga el estudio, viste, más en detalle. Exactamente. O sea, eso es para un terreno, entonces. Sí, una prefactibilidad es el estudio sobre la capacidad constructiva que se puede hacer en un terreno. Se hace un primer análisis sobre el edificio que se puede construir en el terreno. Porque hay casas que son muy antiguas y se pueden vender mejor como terreno y no como casa, ¿sí o no? Sí, es correcto. Mucha gente por ahí no conoce el verdadero valor de su propiedad. Por ahí tienen una casa o son dos PH que están juntos, bueno, distintas propiedades sobre un lote, que hay que vender todas las propiedades que están en el lote, que por ahí tienen más valor como terreno que como casa. Es decir, lo que está construido actualmente por ahí es una construcción vieja que no tiene mucho valor, entonces por ahí conviene tirar todo abajo y hacer un edificio. Para tasar terrenos no es lo mismo que tasar un departamento, se usan distintas metodologías, se analizan distintas cosas que por ahí la gente, viste, no sabe. Que tiene que ver también con la altura, ¿no? Con la altura que se puede construir. Sí, tiene que ver muchas veces con, bueno, superficie del terreno, pero más que nada, como decís vos, sobre la altura que permite construir a futuro, sobre la ubicación también, a ver si es una zona que tiene demanda, que no tiene demanda. También la zona te va a determinar la altura de ese terreno, cuánto se va a poder construir. Claro, porque vos viste que hay constructores que buscan únicamente en avenidas. Sí, Y porque generalmente sobre avenidas se puede construir mayor altura. Hay un código urbanístico en la ciudad de Buenos Aires que te determina la altura de cada calle. Generalmente sobre avenida siempre suele ser la que mayor altura constructiva tiene, que suele ser generalmente corredor alto, que es la mayor altura de edificabilidad, o corredor medio. Y es verdad que si un edificio al lado tiene una altura mayor, que yo hoy puedo construir, aunque me pase de lo que me habilita el gobierno, puedo construir un poco más alto porque tengo como precedente el edificio de al lado. No, con el viejo código sí se podía, que por ahí no estaban tan reguladas las alturas, pero hoy en día tenés la altura determinada para cada calle y por más que al lado tenés un edificio de mayor altura, seguramente se haya construido con el código viejo, Claro, que entonces tenía no se distintas puede. normativas, pero ahora con el código que está vigente actualmente, con el nuevo código urbanístico, eso ya no es posible y tenés que cumplir sí o sí con la altura determinada. Y hay barrios que son residenciales ahora y no se permiten tampoco edificios. Sí, hay muchos barrios que son de alturas bajas, que por ahí son casas, entonces no está permitido hacer por ahí edificios de más de 3 pisos. Generalmente se puede, hasta 3 pisos se suele poder en casi todos los barrios. Por ahí sí tenés calles determinadas que son pasajes o manzanas atípicas que no está permitido directamente la construcción de edificios, únicamente son para casas familiares. Yo vendí unos departamentos a estrenar en la calle Terrero y fue el último edificio que se pudo construir en esa zona, porque pasó a ser zona residencial, o sea que había
un solo edificio al lado y después eran todas casas, o sea que nunca, la vista era tremenda porque como era un piso justamente daba al frente y contra el frente una luz inmensa y nunca le iban a poner ahí ningún otro edificio, así que esa Claro. zona ahora es residencial y no se puede construir más. No sé cuándo cambió el código, ¿cuándo cambió? En el 2018 cambió. Y ahora en el 2024 sobre el nuevo código se hizo una pequeña modificación que se ajustaron, como vos bien decís, a algunas zonas, a algunas alturas. Pero el mayor cambio fue en el 2018. Escúchame, ¿qué puede ser atractivo un terreno para que el constructor se decida construir ahí o elegir ese terreno? Bueno, principalmente la zona. Como bien saben, en el rubro inmobiliario siempre lo primero a analizar es la zona, ya sean casas, departamentos, mismo en terrenos. Porque a la hora de tasar un terreno hay que poner la mirada cómo lo haría el desarrollador. Primero hay que analizar el terreno, si está en buen valor, si me va a dar la rentabilidad estimada. Luego, ¿a quién le voy a vender esas propiedades que construya? Eso siempre va a estar determinado por zona. Claro. De acá y a futuro, por siempre, lo primero a analizar siempre va a ser la zona. Luego, obviamente, hay que analizar todas las características del terreno. Dentro de una zona determinada, la ubicación, si estás cerca a transportes públicos, universidades, servicios. Es un trabajo más que nada técnico, ¿no? Son de muchos datos, ¿no? Que tenés que Muchos emplear. datos y también hay que tener cierta visión. Porque como bien te digo, tenés que pensar como un desarrollador, tenés que pensar a futuro. Por ahí vos lo empezás a construir hoy en día en el 2026. Por ahí tardaste 2, 3 años. Tenés que pensar también cómo va a estar la zona a futuro. Sabemos que Argentina Claro. es un país de muchos cambios. Es algo a largo plazo. Entonces tenés que analizar bien todas las propiedades y, como te digo, sobre todo la zona, que es lo que por ahí más te puede cambiar de acá a 2, 3 años. Como Claro, te decía, ahora- después de la zona tenés que analizar el terreno. Si es un terreno que cuánta altura te permite construir, las características del terreno, Sí, la para saber la inversión que vas a superficie, hacer. si te va a permitir hacer unidades de un ambiente, 2, 3, 4, Cocheras. cocheras, también por ahí si estás sobre una avenida, si podés hacer locales comerciales. Ahora escúchame, ¿qué es tener incidencia en un terreno? La incidencia es sinónimo al valor del metro cuadrado en propiedades, en departamentos, casas. Vos en un departamento, en una casa, tenés el valor de publicación y los metros cuadrados. Haces la división del valor de publicación por los metros cuadrados y tenés el valor del metro cuadrado. En un terreno tenés el valor de incidencia, que tenés que calcular el valor del terreno, y a diferencia de propiedades que lo haces por lo que está construido actualmente, lo haces por lo que vas a poder construir a futuro. Entonces, Ahora- eso te da el valor de incidencia. Valor de publicación dividido valor de metros construibles vendibles, que esa es la rentabilidad que va a tener el constructor. Ok, ahora vos tenés una altura máxima a la que podés construir. Ahora después vienen los retiros. ¿Qué serían los retiros? O sea, vos te podés exceder del límite con los retiros. Si vos tenés una altura límite, según las líneas de basamento y líneas de frente interno, que la línea de basamento es la línea de calle, de vereda, y la línea de frente interno es hasta el pulmón de manzana, hasta donde vos podés aprovechar la superficie, construir la planta de ese terreno. Tenés cierta altura máxima y luego de eso te podés retirar hacia adentro del terreno, permitiéndote en lo general, a partir de la altura media, que son 5 pisos y 2 retiros, como bien te digo, construir 2 pisos más retirados para adentro, no aprovechando la superficie total, sino de menor superficie. Por eso se llaman retiros, porque están retirados. Tal cual. Bien. Exacto. ¿Y vos qué pensás cuando...? Porque viste que hay constructores que invierten mucho, entonces compran a veces un frente, 2 frentes o 3 frentes. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con el grupo Brions y ellos en este momento están buscando terrenos de doble frente o triple frente porque justamente la inversión es más grande, tienen muchos inversores y quieren hacer más unidades. Entonces, los constructores chicos generalmente eligen más los barrios. ¿No te pasa eso? Sí, porque tenés menor inversión, menor riesgo,
también obviamente menor rentabilidad, a diferencia por ahí de desarrolladoras grandes que ya directamente tienen un capital importante, tienen un grupo de inversores numerosos, entonces ya saben que pueden cubrir los costos de ese proyecto y directamente buscan terrenos más grandes, porque por ahí en un doble o triple frente construís una totalidad de metros que hacerlo en terrenos chiquitos tenés que hacer 3 edificios distintos. En cambio acá vos concentrás directamente en un edificio de doble o triple frente esa cantidad de metros totales, más unidades para vender y, como te digo, mayor capital y mayor rentabilidad. También te permite hacer por ahí un edificio de mejores características, un palier de entrada más importante, mejores amenities. Y en el tema de, por ejemplo, en el código urbanístico, si yo quiero construir 3 torres, tengo un terreno grande y quiero construir 3 torres, ¿lo puedo construir donde yo quiero o también tengo zonas específicas o barrios específicos donde los puedo hacer? No, eso también está regulado, no podés hacer torres en cualquier lado, como te digo. Ahora con el nuevo código tenés que respetar sí o sí el pulmón de manzana, por ende por ahí tenés un terreno de media manzana que antes por ahí podías distribuir las torres en distintos sectores dentro de tu terreno. Claro. Hoy en día no podés ocupar el pulmón de manzana. Ahora, viste que generalmente las propiedades que se venden como terrenos tienen un montón de años que ya no se pueden refaccionar, entonces, bueno, justamente la rentabilidad es mayor vendiéndola como terreno. Pero ¿qué pasa? A veces hay 6, 7 herederos. Entonces, cuando uno les ofrece un desarrollador, no se ponen de acuerdo, algunos sí, algunos no, porque siempre vos le decís, de acuerdo a la prefactibilidad, que su terreno vale, no sé, por decir, 1.800.000, no, ellos quieren 2 millones y pico porque ya se separaron la parte para cada heredero. Pero también la responsabilidad nuestra es llevarle un desarrollador que sabemos que va a cumplir por las referencias que está en plaza, por los años, la trayectoria, que va a cumplir con el acuerdo, porque muchos de ellos no te van a pagar en efectivo. Te pagan una parte en efectivo, otra parte te dan departamentos o metros en el mismo lugar. Entonces, si nuestro afán es vender, también no podemos vender a un desarrollador que no tenemos referencia. ¿O sí? No, salvo que te pague en efectivo la totalidad, te da la plata, firmás Claro, bueno, y ya ese está. es Pero el como tema. vos decís muchas veces, la mayor parte de los desarrolladores no te suelen pagar el 100% en efectivo al momento de la compra. Sino, como vos decís, se suele negociar una parte en efectivo y otra en metros a construir a futuro. O si no, una parte en efectivo al principio y la otra en cuotas o a pagar más adelante. Entonces, como vos decís, también tenemos que saber a quién le vendemos para que se termine de pagar la totalidad del precio y que todas las partes queden conformes, que todos los propietarios, en este caso varios herederos, reciban lo que estaba esperado. Porque aparte tiene que ver mucho también la incidencia. Porque viste que hay desarrolladores que te dicen, no, yo pago hasta tanto la incidencia. Y Sí, la incidencia es el costo de la tierra sobre el proyecto. por eso, Los desarrolladores, a la hora de analizar el proyecto que van a hacer, tienen ya todos los números predeterminados. Saben que tienen hasta tanto de incidencia, tanto de impuestos, tanto de costo de construcción por metro. Entonces, si ya un costo excede lo que tenían predeterminado, ya no les va a dar rentabilidad sobre el proyecto, entonces ese terreno no les sirve. Entonces esto hay que hacérselos entender a los clientes. que muchas Por veces ahí no que pasa. el terreno está buenísimo, ellos creen que es único, pero si te excedes con la incidencia, va a ser muy difícil que lo vendas, porque a diferencia por ahí de las propiedades como departamentos o casas, que por ahí te excedes, pero la propiedad estaba buenísima y llega alguien y se enamora de tu propiedad y por ahí la compra igual y te paga un poquito de más. En los terrenos no, porque esto es un negocio, no lo están comprando emocionalmente. Y a veces también... Sí, perdón, también me pasó con otros terrenos que les presenté la prefactibilidad, teníamos más o menos acordado el valor, demoraron en la decisión, no se vendió en su momento
y como mencionamos anteriormente, dentro del nuevo código hubo un cambio de edificabilidad. Algunas zonas les bajó un poquito la altura y también por ahí, en una diferencia de 4 meses, terminaron perdiendo mucho más del valor inicialmente tasado el terreno, porque le bajaron 2 pisos a lo que podía construir. Entonces por ahí ese terreno pasó de valer 500.000 a 300.000. ¿Qué le puedes sugerir o recomendar a alguien que tiene un PH que está medio destruido y que lo quiere vender? ¿Qué le puedes recomendar vos que sabés que se puede tirar ese PH? Bueno, y primero un construir? PH hay que analizar cuántas unidades hay en el terreno. Porque tienen que vender todo. Tienen que vender todos. Por ahí un PH, si son 2, por ahí sí es una buena oportunidad. Hay que ponerse de acuerdo con el vecino, que a veces no es tan sencillo, pero es para analizar. Por ahí si hay 2 PHs viejos o de la misma familia, como pasa en muchos casos, hay que analizar primero el valor del PH y por segundo lugar el valor del terreno. También caso contrario pasó muchas veces que por ahí, si son 3, 4 PHs o una casa que está en buen estado, o no necesariamente, por ahí una casa que sí está deteriorada, pero la zona le permite una altura baja, no te va a servir como terreno. Así que en muchos casos nuestro trabajo como asesor inmobiliario justamente es asesorar al cliente y asesorarlo para que él decida qué es lo que más le conviene. Nosotros le ofrecemos todos los panoramas de venta. Tenés este valor como PH en el estado actual, por ahí te conviene refaccionarlo, le puedes sacar tanto, o por ahí directamente venderlo como terreno. Y vos, si dudás de un desarrollador, ¿qué consejo le darías al que quiere vender como terreno? Bueno, en ciertos casos obviamente se priorizaría por ahí vender en efectivo, o si no es posible, ver si tenés otras alternativas, otros compradores en órbita, como para ver ya sea el precio que se está vendiendo y también las mejores alternativas con respecto a la confianza que vas a tener de pago. De llegado el caso de no tener otras alternativas y querer avanzar con ese desarrollador, habría que analizar también el perfil crediticio de la persona, si tiene capacidad de pago, establecer ciertas cláusulas jurídicas que protejan al vendedor ante por ahí un incumplimiento a futuro. Muchas veces se hipoteca la escritura, Claro. la escritura de venta del terreno. Vos te guardás una hipoteca hasta que el desarrollador te termine de pagar. Y por ahí así existen por ahí, ¿viste?, ciertas cláusulas que te permiten destrabar la negociación, dejar a ambas partes contentos, que el comprador, en este caso el desarrollador, pueda presentar un plan de pagos que no sea el 100% en efectivo, porque la mayor parte de las veces los terrenos no se venden el 100% en efectivo, sino que se paga una primera parte en efectivo y el resto se termina de pagar más adelante, cuando al desarrollador le va generando ingresos sobre ese proyecto. Así que en este caso también dejamos protegido al que vendió el terreno, dejando por ahí una hipoteca sobre el terreno o distintas cláusulas que lo protejan económicamente. Y Nacho, ¿tenés algún caso que quieras transmitir que sea útil para el que nos está viendo? ¿Algún caso que te haya pasado? ¿Alguna anécdota? Sí, como te conté recién, hubo por ahí un terreno que lo había tasado en el 2024 y en 4 meses cambió totalmente el código urbanístico y perdió un montón de dinero. También tuve un caso que... O sea, ya lo había comprado y luego cambió el código. No Ah. lo vendió, no lo llegó a vender. Ah, Bueno, sí, lo voy a hablar con los demás herederos, pues en este caso también eran 3. Lo debatieron, tardaron en ponerse de acuerdo, viste, en que uno quería un poquito más. bueno, Sí. es un tema cuando hay varios dueños, ¿no? Cuando hay varios dueños que están ahí en la pelea, eso pasa siempre. Sí, tuve un caso también, un lote, hermoso lote, una casona muy vieja que ya estaba deteriorada por dentro, pero el lote era de 20 metros de frente por casi 45 de fondo, eran 900 metros de lote, ¿En qué a 2 zona? cuadras del Parque Saavedra, una Ah. zona divina, pero era una zona de altura baja. Ah, Entonces, bueno, los propietarios creían que su lote tenía un valor. increíble, claro. Sí, zona residencial. un lote, una zona hermosa,
un lote divino, con un jardín espectacular. Entonces, bueno, ellos pensaban que tenían un diamante en bruto. Pero yo a la hora de presentarles la prefactibilidad, era una altura baja que solo te permitía construir planta baja y 3 pisos. Entonces, por ahí sí era un número importante porque el terreno era muy grande, la zona también estaba buena, pero no era el que ellos esperaban. Me dio la mitad de mitad lo que o ellos menos. querían. Sí, me dio la mitad. Y Y todavía lo tienen. Esto ya pasó hace 2-3 años y no creo que lo vendan. Porque, y como ahí es te para digo, edificar, no sé, duples. sí, o un edificio bajo, ¿viste? Entonces, no da era lo que ellos rentabilidad. esperaban. Sí, muchas veces los propietarios también piensan que su terreno, por ser enorme, muy grande, tener muchos metros de frente, tiene un valor mucho más elevado por ahí del que verdaderamente tienen. Porque como hablamos en un principio, lo que importa en un terreno, una de las características principales que hay que evaluar es la altura que permite construir, y eso va a conllevar a la totalidad de metros construibles, Claro. que es lo que analizan los desarrolladores. Ese es el límite, o sea, el límite del precio, digamos, el valor. Sí, entonces por ahí vos tenés, como en este caso, un lote de casi 900 metros, pero solo se permiten hacer 3 pisos. Por ahí, a 2 cuadras, tenés un lote que por ahí es mucho más chico, 300 y pico de metros, pero por ahí te permite hacer 12 pisos, porque está en una avenida, o casi llegando a la avenida. Y por ahí en el lote chiquito te permite hacer muchos más metros vendibles, construibles, de lo que podías hacer en el lote grande. Entonces por ahí tiene más valor el lote chiquito que el lote grande. Eso que que es muchas contás. veces lo que los propietarios de los terrenos no entienden. Y como Claro. repito, a la hora de vender un lote hay que poner la mirada como si fuéramos un desarrollador, analizar qué se puede construir en ese terreno y qué se va a poder vender en la zona, las propiedades que se van a construir, a qué valor se van a vender, para determinar el valor de ese terreno. Y eso que mencionabas, más allá de la avenida, ¿hay otra característica de la zona que haga que en una manzana un terreno valga un determinado valor y en la otra sea distinto? Sí, las alturas están determinadas según manzana. Siempre la mayor altura va a ser la manzana que está sobre la avenida. Después el otro lado de esa misma manzana le va a seguir en altura. Y así va continuando. Mientras más O sea, te vas para- alejando de para- la avenida, Ah. menos vas a poder construir. Ah, mira, Sí. pues un buen dato. Sí, obviamente después hay excepciones, pero generalmente en promedio suele ser así como está determinada la edificabilidad en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Nacho, te agradecemos muchísimo que hoy nos hayas acompañado en esta charla y vamos a tener una próxima hablando de la inversión en pozo, Bueno, que sé que a vos todos esos temas te encantan también es un tema que está relacionado Y con, todo lo con de- los terrenos. y por eso, y todo lo que es un desarrollo inmobiliario. Bueno, entonces ya saben, si necesitan tasar un terreno o tienen una duda de Duda. cuánto se puede construir, me avisan. Bueno, Gracias, muchas Nacho, por gracias, venir. Nacho.